Los demás participios latinos no tienen correlato en español, no existe el mismo participio de presente. Bueno, participios de presente en español quedan ex participios de presente. Algunos adjetivos e incluso sustantivos en ente, cantante, vidente, son herederos de estos participios, pero es difícil que encontremos un calco. ¿Qué hacemos entonces cuando encontramos participios de presente o ya de futuro? Pues una recomendación fácil y que suele dar muy buen resultado es utilizar las subordinadas de relativo, porque son lo más parecido que tenemos en español a adjetivos con predicados, ¿no? De alguna manera la subordinada de relativo cumple estas dos condiciones. Vamos a continuar con un ejemplo parecido al que teníamos. No he puesto el mismo por no repetir. Dice, hominem ducentem currum vivi. Hominem vivi es una oración principal. He visto un hombre o vi un hombre, ¿no? Hominem, que es acusativo singular, lleva un participio concertado con él, también en acusativo singular masculino. Y este participio lleva un complemento directo, currum. ¿Cómo traduzco eso? Bueno, vi un hombre que conducía un carro. Pues veis que es fácil transformar el participio en la subordinada de relativo más cercana y me deja meter el resto de la construcción del participio como si fuera el predicado de la oración de relativo, de la subordinada de relativo. Es una solución muy buena y muy fácil de encontrar. ¿Qué es lo único que hay que respetar? Pues lo de los tiempos. ¿Os acordáis que ya hablamos en los infinitivos de qué relación guardan el tiempo de la forma no personal respecto al tiempo de la oración principal? Pues repetimos la misma relación, es decir, si tenemos un participio de presente es porque la acción que está haciendo en ese momento el sujeto o el complemento directo o quien sea está sucediendo al mismo tiempo, por eso hablamos de simultaneidad. Y si utilizamos un participio de futuro, pues hablamos de posterioridad. No he puesto el participio de perfecto porque ya hemos dicho que aquí lo que solemos utilizar es el calco. No es obligatorio tampoco utilizar el calco, pero en todo caso respetaríamos la anterioridad respecto al verbo principal. Vamos a ver algún ejemplo, que creo que es como queda más claro. Hominem ambulantem video. Aquí tenemos un participio de presente, ambulantem, y un verbo en presente. Entonces, como de lo que se trata es de traducir acciones simultáneas, pues traduzco, veo un hombre que pasea, ¿vale? Presente uno, presente el otro. En el segundo ejemplo, tengo un participio de presente, pero un tiempo principal en pasado. Luego se trata de ser simultáneo a ese pasado. Las dos cosas tienen que pasar en el pasado. Mucho pasado es este. Venga. Vi un hombre que paseaba. Una traducción bastante fácil, digamos que la pide el instinto. Un hombre que paseaba. No sería lógico decir vi un hombre que pasea. ¿Veis? Como en español esto nos chirría. Nos pide otro pasado. Tenemos ahora un participio de futuro. El participio de futuro hemos dicho que implica una acción que se va a hacer después de la que hace el verbo principal. Para nosotros es más cómodo con la expresión ir a, estar a punto de. Esto nos da una facilidad muy de agradecer. Gladiatorem moriturum video. He puesto lo del gladiador porque esto es muy de gladiadores, este participio. Dice, veo un gladiador que va a morir. ¿Veis? La acción del participio será posterior a que yo la vea. No lo veo muerto, lo veo que va a morir después de que yo lo vea. O no, si gana, a lo mejor no. Vale. Participio de futuro posterior al presente del verbo principal. Y ahora estos son los casos más complicados porque he puesto en pasado el verbo principal y claro, posterior a un pasado puede ser tanto un presente como un futuro. Fijaos cómo lo hemos solucionado. Veía a un gladiador que iba a morir. ¿Veis? Con la expresión irá, el tiempo nos sale solo, porque utilizamos el mismo que hemos utilizado como verbo principal en la expresión de futuro ir a y ya nos ha salido. Veía a un gladiador que iba a morir. Así podemos solucionarlo. Es verdad que los participios de futuro no se utilizan demasiado, pero bueno, mejor cubrirnoslas. Bien, ¿hay más formas de traducir participios? Sí, no hace falta utilizar siempre la subordinada de relativo. Una buena manera son los gerundios. El español tiene dos gerundios, comiendo y habiendo comido, y con eso muchas veces podemos solucionarlo.
Aquí tenemos un ejemplo. Hominem ambulantem video. Es el mismo ejemplo que hemos traducido antes por veo un hombre que pasea, utilizando la subordinada relativo, y ahora tenemos una posible traducción, veo un hombre paseando. De alguna manera los gerundios en español pueden cubrir ese espacio, aunque no sean exactos, pero cubrir ese espacio del participio latino. Sobre todo el participio de presente, el participio de perfecto es más difícil. Y el participio de futuro, pues podemos utilizar el yendo a, lo que sea. Bien. ¿Es esto todo lo que podemos decir? Bueno, ojalá. Me queda un rinconcillo que voy a tocar un poco de pasada, de puntillas, porque es importantísimo que lo conozcáis ya, aunque lo practicaremos sobre todo el año que viene. Este año la práctica va a ser más sencilla. Es lo que llamamos los ablativos o participios absolutos. No hay que asustarse porque lo vamos a explicar despacito y de momento este curso ya digo muy poquita cosa. El ablativo absoluto, que es como se llama en realidad, era una construcción particular de participio. Cuando utilizamos el término absoluto, la gramática tradicional suele querer decir que no se relaciona con los demás, que funciona por su cuenta. Y así es como llegamos a este participio absoluto o ablativo absoluto. La construcción consta de un participio en ablativo que concierta con un sustantivo en ablativo. Lo que los hace diferentes del resto de los participios concertados en otros casos o incluso en ese mismo ablativo en otras circunstancias es que se aíslan del resto de la construcción, digamos que funcionan como circunstancias externas. El ablativo no es un elemento de la frase, no es su complemento agente o su complemento circunstancial, sino que está fuera, incluso a veces con comas, separados por comas, no es obligatorio, pero puede pasar, explicando circunstancias generales. Por eso muchas veces los traducimos como subordinadas circunstanciales. Vamos a ver uno. Sole oriente caesar vicit. Fijaos, tenemos un ablativo, un sustantivo en ablativo que es sole, ablativo singular masculino, que concierta con un participio de presente en ablativo singular masculino, pero que no funciona de nada en la oración caesar vicit, César venció. ¿De qué funciona en realidad? Pues de circunstancia general. ¿Veis como todo junto, el ablativo sole y el participio oriente, son el momento, la circunstancia en la que se produce la oración principal? Eso es a lo que llamamos ablativo absoluto. Aquí lo tenemos un poco más detallado para poder hacer las traducciones. ¿Cómo traducimos esto? Pues podemos traducir, por ejemplo, César venció al salir el sol. Saliendo el sol, César venció. Cuando salió el sol, César venció. ¿Veis cómo es una circunstancia global, general? Podríamos hablar pues igual de una causa, de un tiempo. En este caso está muy claro el tiempo, pero a veces puede ser una causa. Se utiliza mucho, por ejemplo, para las fechas. Bien, aunque a la construcción general siempre le hemos puesto participio absoluto, había una excepción en los participios absolutos o en los ablativos absolutos que tuvieran participio en verbo ser, porque el participio del verbo ser en latín se omite con mucha facilidad. Entonces, ese tipo especial, que llamamos quiquerone consule, no tiene participio, pero porque es una excepción. De todas maneras, no vamos a insistir en los ablativos absolutos, no porque no sean importantes, que lo son y mucho, en latín lo llegó a utilizar hasta que salen por las orejas, sino porque para este curso me parece un poco excesivo. El curso que viene, cuando podamos, masticaremos de nuevo estos ablativos absolutos hasta que sean para nosotros tan cotidianos como lo fueron en latín. En general, para terminar, el participio concertado en latín era una de las grandes herramientas que podían ahorrar mucha subordinada, mucho verbo en subjuntivo, muchas conjunciones extrañas y que, igual que en los infinitivos, fueron las grandes estrellas de la sintaxis latina.